Hermanos, paz de Cristo, vamos a ver esta lección 2, concretamente que se llama Dios se hizo carne en Jesucristo. Y vamos a leer ahí en Primera de Timoteo, lo que vendría siendo 3:16, y dice: E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Ok? Y el objetivo de esta lección, concretamente, es de que el alumno entienda, comprenda la importancia de reconocer a Jesús como el único Dios verdadero, que se ha revelado en forma humana, que se encarna en el hombre, que le ame y que de esta manera pues entienda lo que viene siendo el tema de la salvación. Ahora, recordemos algo muy importante. Como bien lo dice por aquí Pablo y se lo comenta a Timoteo, grande es el misterio de la piedad, es decir, no es cualquier cosa, no es algo, pues ahora sí que muy sencillo, hablar justamente acerca de la naturaleza de Cristo. Y justamente hay una rama, por así decirlo, de la teología que se encarga de estudiar todo lo que vendría siendo el tema de Cristo. Es justamente la cristología, que se encarga justamente de esto. La lección de hoy vamos a ver muy superficialmente pues lo que vendría siendo esta parte. Ahora, tenemos que entender algo muy importante. El tema de la revelación de Jesucristo es, por así decirlo, el evento más importante que ha habido en la historia de la humanidad, porque a través de su sacrificio, a través de su muerte y de su resurrección, ahora sí que el ser humano puede obtener esa tan preciada y antes negada salvación. ¿Ok? A esa salvación que se había roto, esa comunión con Dios que se había roto a través del pecado de Adán, bueno, ahora podemos volver a tener comunión con Dios, podemos una vez más acceder a esa inmortalidad, por así decirlo, pero ya no solamente o ya no de manera corruptible como en su momento lo tuvo Adán, que fue inmortal tanto en carne, ahora ya en un plano pues más eterno. ¿Ok? Ahora, primeramente el punto número 1, la profecía sobre el niño que nacería. Ya conocemos a Isaías. Isaías habla mucho acerca de esto, de hecho a Isaías se le conoce como el profeta mesiánico, y concretamente el Mesías o este mensaje de un Salvador ocupa una parte central de todo lo que vendría siendo los escritos de Isaías. Y justamente ahí en Isaías 9:6 afirma elementos muy importantes. Por ejemplo, él dice que el principado estará sobre su hombro, dice que se llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros, y justamente a través de eso se prepara el terreno para el cual pues él empieza a hablar de las cualidades innatas o atributos divinos, por así decirlo, que tendrá este ser. Dice que será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Es decir, ¿por qué menciona 5? Bueno, aquí en este caso el material nos da algo a entender de que justamente las naciones que rodeaban a Israel pues divinizaban, por así decirlo, a sus reyes. Y justamente cuando un rey pagano, pues por así decirlo, ascendía al trono, pues se le daban 5 elementos o 5 atributos divinos. En este caso lo que está diciendo Isaías es de que efectivamente este ser que nacerá será la divinidad encarnada. Ahora repito, esto es algo muy muy importante. Y es un misterio. Incluso el apóstol Pablo no ahonda mucho en esto y dice, ¿sabes qué? El misterio de la piedad es algo grande, no es cualquier misterio, es algo que trasciende incluso el entendimiento humano. Cómo Dios, por así decirlo, se vació, vino en carne y etcétera. Bueno, entre más profundicemos en eso, está bien estudiarlo, está bien meditarlo, pero nunca llegaremos, por así decirlo, a una verdad 100% absoluta, al menos en este plano terrenal. Ahora, podemos ver algo muy importante acerca del nacimiento de Cristo, y es de que justamente Cristo viene a este mundo de una manera sobrenatural, es decir, viene a través de María. Ya conocemos por ahí esa historia, que un ángel se le aparece a María y le dice concretamente de que, pues bueno, eres una mujer bienaventurada, y Dios te ha elegido para que des a luz a este niño. Pero algo muy importante, ya lo que nosotros como evangélicos tenemos que cuidar mucho, es de que nosotros como evangélicos respetamos mucho la figura de María. Es una figura muy importante en el Nuevo Testamento, y Dios la eligió por algo, no la eligió por cualquier cosa. Mucha gente equivocadamente pues dice que los evangélicos pues como tal odiamos a María, o de que tenemos en poca estima a María. No, realmente no es así. Le tenemos mucha estima porque vemos que Dios en sí la usa, es un instrumento de Dios. Pero lo que sí no compartimos es concretamente todo el tema de la Mariología.
o como por ahí lo llamaría César Vidal, la mariolatría, ¿ok? Que ya es justamente todo el tema de idolatrar pues a María y todo el elemento que pues por ahí se le acompaña. Es muy importante entender esto, que como tal el nacimiento de Jesús fue un hecho milagroso, pero también un hecho muy importante es de que Jesús tiene que cumplir ciertos elementos y ciertas características. Principalmente vemos de que Jesús tenía que ser un hijo de David, es decir, tenía que ser de la simiente de David. Esa simiente se cumple principalmente por José. Hay quienes dirán, bueno, pero es que María también tenía una rama o venía de una rama de David, aunque también la Biblia nos dice que estaba emparentada, por así decirlo, con la rama arónica, la rama de los sacerdotes, también eso es cierto. Pero para los judíos, por así decirlo, hay un elemento muy importante, y es de que el judaísmo te dice que tú eres judío si vienes de madre judía, pero tu afiliación tribal viene por el tema del padre, es decir, tu madre te dice si eres judío o no, pero el que seas, por así decirlo, de cierta tribu depende de tu padre. En este caso sería José, porque a pesar de eso, a pesar de todo, pues ahora sí que Jesús viene a cumplir lo que vendría siendo pues todo este elemento de la simiente de David, y José, como su padre, por así decirlo, político, pues viene a cumplir o se viene a dar esa ascendencia patrilineal. Entonces, la profecía de que Jesús sería un hijo de David, según la costumbre judía, se da por José, no por María, porque la mujer antes pertenecía a su padre, era de la casa de su padre, pero cuando se unía a su esposo ya era de la familia del esposo. Y si podemos ver las genealogías antiguas del pueblo de Israel, pues podemos ver de que todo es por hombres, o sea, es decir, la afiliación tribal siempre se da de hombre a hombre, no de hombre a mujer. Hay algunos casos muy específicos en los que sí se da por mujer, y es cuando un padre no tiene hijos. Cuando un padre no tiene hijos, pues ahí sí entran algunos elementos especiales. Esto lo podemos ver incluso desde los tiempos de Moisés, con las hijas de Zelofejed, que ellas pues eran mujeres solamente, el padre no engendró hijos, varones, y pues lo tanto ellas llevaron su nombre, o sea, ellas le dieron continuidad a su descendencia. Ahora, es muy equívoco de decirle o atribuir, por ejemplo, que Jesús o que María es madre de Jesús o madre de Dios. En su momento se le dio este atributo de madre de Dios, pero haciendo referencia a que Jesús era un ser divino. Pero un elemento muy importante es de que en sí el nacimiento de Jesús fue sobrenatural. O sea, es decir, no le podemos atribuir, por así decirlo, elementos como tal 100% humanos en cuestión ahora sí que de genealogía, ¿ok? Porque en sí el engendramiento de Jesús fue un elemento completamente sobrenatural, sí, fue por así decirlo de la parte de David, pero aquí hay un punto muy importante, y justamente vamos a leer ahí lo que viene siendo Hebreos capítulo 7. Entonces fíjense lo que nos dice aquí. Dice, justamente hablando del sacerdote de Melquisedec, haciendo referencia concretamente a Jesús. Entonces fíjense lo que podemos ver aquí, concretamente desde el versículo 6, dice: porque aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía la promesa, y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero uno de quien da testimonio de que vive. Y por así decirlo, en Abraham pagó el diezmo, también Leví que recibe los diezmos, porque aún estaba en los domos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Ok? Entonces aquí justamente está hablando acerca del sacerdocio de Melquisedec y está comparando a lo que vendría siendo Jesucristo. Y de hecho por ahí viene también en el versículo 3, dice: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Es decir, aquí está comparando a Melquisedec con Jesús. Entonces está diciendo o está comparando que si bien Jesús, por así decirlo, vino humanamente del pueblo judío y vino humanamente de la descendencia de David, en el tema divino no debemos exagerar o no debemos hacer afirmaciones para hacer Jesús, por así decirlo, solamente un ser humano y atarlo a esas leyes, por así decirlo, humanas. Porque mucha gente o en su momento pensaron, bueno, María tuvo que haber sido santo, tuvo que haber sido sin pecado para que Jesús hubiera nacido de ella, y esto no es así. La Biblia es muy clara. Jesús
por así decirlo, hablando en su contexto divino, no lo podemos amarrar a una genealogía, porque incluso aunque Jesús fue un descendiente de Abraham, él dijo, yo soy más que Abraham. O sea, Abraham se gozó de que vería mi día, por así decirlo. Entonces, él está declarando en este caso que él trasciende, por así decirlo, el tiempo. Él es divino también, él es un ser humano, pero a la vez un ser divino. O sea, tiene dos naturalezas juntas, unidas, no las podemos separar. Entonces, en este elemento es muy importante entender que Dios se encarnó a través de María, pero eso no significa que, por así decirlo, María tuviera que ser una mujer divina o que ya hubiera sido, por así decirlo, inmaculada, que hubiera nacido sin pecado. ¿Por qué? Porque entonces tendrías el mismo problema, es decir, María, un ser inmaculado, nació de un ser de pecado. Entonces tenemos que santificar a la madre de María, y luego santificar a la abuela de María, y nos tendríamos que santificar prácticamente hasta Adán otra vez, ¿verdad? No podemos hacer eso. Es decir, Jesús nació de manera milagrosa de María, y aunque María sí tenía pecado y ella tuvo que, por así decirlo, aceptar a Cristo para poder entrar al cielo, la Biblia es muy clara, todos pecaron, es decir, toda la humanidad, no hace ninguna excepción en ese aspecto del pecado. Dice, todos pecados, todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces no le podemos atribuir a María ese título, por así decirlo, de completamente madre de Dios, ni tampoco podemos divinizarla. Otro punto muy importante es de que Jesús nunca llamó a María madre. Jesús nunca se refirió a ella con el término madre, siempre se refirió a ella con el término de mujer. De hecho, si tú consultas con un rabino, con un experto de la ley judía, ¿y por qué con un rabino? Porque son los expertos y conocen mejor las tradiciones judías de aquella época, que un niño le llamara a su mamá mujer era un término ofensivo incluso, ¿ok? Entonces podemos ver que desde este punto Jesús ya da a entender de que él no está enlazado o él no está atado a, por así decirlo, las leyes tradicionales de la familia humana. A pesar de que la Biblia dice que él estaba sujeto a María y a José, o sea, les obedecía, dio un ejemplo también de obediencia. En su momento, cuando ellos lo quisieron regañar, él les dijo, en los asuntos, alguna traducción dice, en los negocios de mi padre me es necesario estar. ¿Ok? O sea, él está dando a entender de que él trasciende, él está enlazado a algo más allá, a otro padre, el Padre Celestial, no solamente el tema humano. De hecho, Jesús en la cruz, cuando habla, le dice al discípulo amado, que era Juan, le dice Juan, o bueno, hijo, y ahí tu madre. Pero cuando se refiere a María no le dice madre, le dice mujer, y ahí tu hijo. ¿Ok? O sea, incluso hasta en los últimos momentos Jesús nunca se refirió a ella como madre. Y repito, esto es una justificación para menospreciar a María, no, claro que no. O sea, al contrario, repito, María es un ejemplo a seguir en santidad, en pureza, en entrega, en disciplina, en compromiso. Pero incluso una persona por ahí le dijo a Jesús, bueno, bendito el vientre que te trajo al mundo. Jesús dijo, no, bendito aquel que escuche mi palabra y la cumple, aquel que la hace. Entonces, no podemos atribuirle más allá de María. Digo, mucha gente sí desprecia a María, digo, por toda la idolatría y el tema por ahí católico que nos ronda en nuestra Latinoamérica, pero no debe ser así. Digo, uno como cristiano debe ser sobrio, debe entender que María pues fue una figura histórica y una figura bíblica muy importante, tan importante incluso como lo fueron también los profetas o los patriarcas o los apóstoles también. Fue una figura sumamente importante y Dios eligió por algo para venir al mundo, pero no debemos de darle ni de más ni de menos, ¿ok? Ahora, Jesús fue plenamente hombre también, ¿ok? Justamente por ahí vemos en la Biblia diversos elementos en los cuales Jesús tuvo hambre, Jesús tuvo sed, Jesús se cansó, Jesús lloró. O sea, vemos Jesús se enojó, vemos sentimientos muy humanos, o sea, vemos elementos muy humanos. O sea, Jesús fue plenamente hombre, o sea, no era como muchas películas por ahí antiguas o tradiciones o elementos apócrifos dicen que Jesús desde niño que hacía pajaritos con el barro o que mató a un niño una vez y lo resucitó por accidente, etcétera. No, la mayoría realmente eso es fantasía, más elemento legendario que otra cosa. Entonces vemos que Jesús fue plenamente hombre, ¿ok? Dice ahí Colosenses 2 del 8 al 10, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Ok?
Entonces Jesús, aquí vemos un punto muy importante, que Él era plenamente Dios. O sea, no era un pedacito de Dios, no era una mitad de Dios, no, Él era Dios. ¿Ok? Él era Dios, pero también era 100% hombre. O sea, Él, a pesar de que era Dios, porque asumió muchos atributos divinos, tales como perdonar pecados, digo, un elemento sumamente importante, porque ojo, los fariseos podían tolerar más o menos que hiciera milagros, había otros tipos también que hacían milagros, incluso había elementos de brujería en algunos otros que también hacían milagros, ellos podían tolerar eso. Pero el tema de perdonar pecados, o el tema de hacerse más grande que Abraham o que Moisés, eso es algo que no podían tolerar. Entonces vemos cómo Jesús, Él es plenamente Dios al asumir esos atributos divinos, y Él concretamente los toma, los asume, pero también es 100% hombre, porque también llora, también sufre, también se regocija y demás. Un elemento muy importante es, por ejemplo, cuando Jesús ve a Jerusalén con cierta tristeza, cuando dice: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, mas no quisiste. Esa sensación o esa imagen de Jesús fuera de la ciudad viéndola con tristeza es la misma que vemos en el libro de Ezequiel, cuando la gloria de Dios abandona el templo, cuando ese templo sagrado que Dios había puesto su presencia ahí y la nube se había posado, pero al final de cuentas, debido al pecado, Dios abandona ese templo. Bueno, vemos lo mismo con Jesús cuando Él está saliendo de Jerusalén. Y repito, el proceso de la encarnación es un proceso sumamente muy importante, y justamente ahí Hebreos 10:5 dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. ¿Ok? Entonces, ningún estudio cristológico, ningún elemento de la cristología debe separar o debe entender que Jesús era, además de ser Dios, era el único Dios verdadero, y fue un hombre completo, o sea que no le faltó ningún atributo humano, pero tampoco le faltó ningún atributo divino, y esa justamente encarnación es justamente también lo que Pablo describe como el misterio de la piedad, o sea, cómo Dios podía ser Dios y a la vez ser hombre. Y es un punto muy interesante, y es un punto del cual nunca vamos a llegar a un entendimiento completo, por más que estudiemos cristología, por más que ahondemos en esto, nunca vamos a llegar a un consenso 100% real o acertado. Y realmente el objetivo de la Biblia tampoco es eso, tampoco es que entendamos a 100% la naturaleza de Dios. El objetivo de la Biblia es acercarnos a Cristo. La Biblia es cristocéntrica. El objetivo de la Biblia es darnos a entender ese plan de salvación que Dios tiene para toda la humanidad, y a través de ese elemento poder nosotros reconciliarnos con Dios, ¿ok? Poder obtener la salvación. Entonces, cuando hablamos de la encarnación, debemos entender que la encarnación pues es un acto misterioso. Al haber tomado carne humana, el verbo divino, el verbo que viene de Dios, es el logos, por así decirlo, y pues a la vez fue un hombre completo, al cual se le preparó un cuerpo. Y también muy importante es esto, que Cristo vino en cuerpo, resucitó en cuerpo y también ascendió al cielo en cuerpo. O sea, es decir, Cristo no se fue como mucha gente lo ha expresado, de que hubo una especie de fantasmita o una especie de espíritu. No, Jesús se fue al cielo, ascendió al cielo en forma corpórea, en forma o con un cuerpo de carne. La Biblia es muy clara. E incluso por ahí podemos ver en la Biblia cómo Jesús se aparece, hablando humanamente, incluso cuando se aparece a los discípulos. La Biblia nos muestra un suceso también ahí en el libro de Juan, cuando Jesús está asando unos pescados, ¿verdad? O sea, hasta hace actos humanos, o sea, da a entender que Él seguía comiendo, o sea, había resucitado en cuerpo también. Entonces, hermanos, ya nada más para terminar, vamos a leer la conclusión. Una parte de la misma dice: es un gran privilegio que Dios haya revelado a ti, a los tuyos, y que hayas encontrado en Cristo perdón, salvación y vida eterna. Muy bien, hermanos, hasta aquí vamos a dejar este estudio. Mi deseo es de que Dios los bendiga.